Una noticia. Noticia, la reaparición del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno. Recordémosle a los oyentes que a esta hora están sintonizando W Fin de Semana y que han estado también desde muy temprano acá con nosotros. El exfiscal Gustavo Moreno fue condenado por el caso del cartel de La Toga en marzo del 2018. La Alta Corte lo había condenado por delitos de concusión, utilización indebida de información oficial privilegiada. Moreno, recordemos, fue sentenciado a una pena de 4 años, 10 meses y 15 días que cumplió entre Colombia y en Estados Unidos. Justamente en ese país, el exfiscal Moreno fue condenado por una corte del Distrito Sur de la Florida por concierto para lavar dinero. Para la Corte Suprema, los cargos en ambos países se fundamentaban en hechos similares, pese a tener un distinto nombre. Y así, pues, el señor Moreno cumplió su condena y fue liberado en octubre del año pasado. En este momento está en línea con nosotros y le agradecemos. Esta es una primicia W. Él no habla con ningún medio de comunicación desde hace un par de años. Así que muchísimas gracias, exfiscal Gustavo Moreno, por estar con nosotros en W Fin de Semana. Y con este numeral que tenemos hoy, una segunda oportunidad para. Gracias por estar con nosotros, fiscal. María Camila, un cordial saludo que hago extensivo a todas las personas que en este momento nos escuchan, a tu mesa de trabajo y a todos los que creen en las segundas oportunidades. Bueno, exfiscal, lo primero es preguntarle cómo fueron esos años tan duros que tuvo que atravesar en la cárcel después de que cometió lo que cometió. La privación, digamos que la vida es el derecho más preciado, pero después de la vida la libertad, porque no tiene sentido vivir si no se es libre. Son momentos de mucha oscuridad, de mucha decepción, de mucha deslealtad de las personas que uno cree o cree que son sus amigos. Yo en mi caso perdí todo, perdí mi hogar, perdí mi patrimonio, perdí el prestigio que tenía en su momento de un abogado, de un académico que le había dedicado tanto tiempo a los escenarios universitarios. Pero lo más difícil también, además de perder la libertad, es el sufrimiento que uno le ocasiona a las personas que de verdad lo quieren, sus hijos, sus padres, en mi caso particular, muy puntual, mi madre. Eso sin duda también lo llena a uno de dolor y de decepción hacia uno mismo, hacia las acciones que uno ha realizado y por las que uno fue condenado. La privación de la libertad es una circunstancia, un episodio muy duro. Las cárceles en Colombia, como la mayoría del país lo sabe, no han estado en línea con los estándares de dignidad humana, como lo ha dicho la Corte Constitucional. Y aún más, es más difícil la privación de la libertad en los Estados Unidos. Las condiciones son muy duras, muy duras. Yo pasé por diferentes cárceles porque en un momento no quise negociar respecto de ciertos temas o hablar de ciertos temas. Y se vive, es muy parecido con lo que podemos ver en las películas. Hay grupos que mandan, organizaciones, pandillas, gangas, como se les dice, y uno tiene que aprender a vivir bajo esas reglas y esas circunstancias para no poner en riesgo su vida, su integridad personal y para no meterse en más problemas. Eso es un tema muy, muy, muy complejo, María Camila. Además, el racismo que uno padece no tiene precedente por parte de los americanos, incluso de la población americana negra. Respeto y no tengo ningún matiz de racismo, pero sí hay ese racismo frente a toda la comunidad hispana. Y eso es muy marcado. Vive uno en un estado de alerta porque en cualquier momento puede haber una pelea. Mi última pelea fue a los 5 años, en el quinto de primaria, era un niño y fue una cosa de niños. Y en los centros de reclusión en Estados Unidos uno tiene que pelear porque si no, como se dice popularmente, se la monta, abusan de uno. Entonces, verse abocado a todo eso
Sin duda, uno requiere fortaleza, acercarse mucho a Dios y aprender la nueva realidad de lo que es vivir en cárcel, vivir con personas que uno nunca conoció, que son de otra cultura, de otro país, y compartir una celda muy pequeña y estar mucho tiempo. Por ejemplo, en el tema cuando se vino el COVID, literalmente cerraron las prisiones y no se salía de la cárcel, de la celda. Y esas celdas no tienen ducha, se abría la celda cada 3 días, 15 minutos para que pudiéramos tomar la ducha. Y ese grado de estrés, de ansiedad, si uno lo maneja, pues genera mala convivencia y peleas reales, físicas. Y a todo eso me había abocado. Eh, También la desgracia, no solo la mía, sino la de muchos colombianos que se encuentran extraditados en Estados Unidos. Allá mismo se conocen esas cárceles como el cementerio de los vivos, porque se olvidan de todos los connacionales. Pese a los errores, somos seres humanos y se requiere el respeto de los derechos de cualquier ser humano, y allá la atención médica es muy mala. En fin, son muchas circunstancias que cualquiera podría decir, bueno, pues lo tienen merecido, y realmente uno puede decir, uno perdió la libertad, ese es el castigo, pero en condiciones no de un hotel o de un resort, pero sí de dignidad humana. Y muchas veces eso no se ve, la mayoría de veces no se ve, y la desgracia que uno vive afuera, del perderlo todo, de la decepción de los que uno considera amigos, de la traición de seres queridos. En fin, yo creo que no soy el único, de todos los que han pasado y transitado por las cárceles. Primero pierden la libertad, muchas veces la familia, el patrimonio, y bueno, eso en resumen, María Camila. Exfiscal, es bastante conmovedor oírlo ahora, después de todo lo que le pasó. Vamos a el momento de los titulares, cuando pasó la noticia, y era realmente sorprendente que un ex fiscal, en ese momento fiscal anticorrupción, fuera corrupto. Fiscal anticorrupción corrupto, envuelto en un lío de corrupción en Colombia. ¿En qué momento se deja usted tentar por la irregularidad, exfiscal? María Camila, bueno, el país lo conoce porque he venido colaborando con la justicia. Desafortunadamente me jugó en contra la inexperiencia, la juventud, y dejarme seducir por el dulce del poder y también el dulce del dinero. Pero fue tener malos referentes. A mí nadie me puso una pistola en la cabeza, pero arriesgué todo el esfuerzo. Cuando uno llega a una facultad de Derecho, no llega pensando en convertirse en un criminal, sino en hacerse un profesional. Y cuando uno escoge el ala del derecho penal, y yo lo hice desde el pupitre, desde ser un estudiante, lo hace porque está pensando en los derechos, en las garantías, en las libertades, en las víctimas, no en el dinero, porque pensaría uno en el derecho tributario, en el derecho comercial, en otras ramas del derecho donde ese puede ser el enfoque. Pero me desvié precisamente por tener malos referentes. Mis maestros, no todos, sin duda, pero los que están involucrados en este escándalo me mostraron ese camino, y yo quise, nadie me puso una pistola en la cabeza, con las devastadoras consecuencias que he vivido. En una cárcel en Estados Unidos, yo llevo más de 5 años sin poder ver a mi hija porque la madre no me lo permite. Estamos en unos litigios. Entonces, unas afectaciones sin precedentes para un padre, que uno no pueda ver, ni siquiera hablar con su hija por teléfono, es una cosa miserable. Vivir todos estos efectos colaterales fue precisamente porque tuve malos referentes. Yo mismo asumo mis culpas, fue responsabilidad mía, pero fue eso. Pero también debo decir que la corrupción no empezó con Moreno ni terminó con Moreno. Eso es un problema sistémico. Un joven abogado en ese momento, preparado, diferentes maestrías, posgrados, libros, fui instrumentalizado. Obviamente soy responsable, lo digo con valentía, pero también con
con, con dolor, pero fui instrumentalizado. Uno es una ficha de quitar y de poner. El problema de la corrupción en nuestro país es sistémico. No soy el primero ni el último. Hay todavía, desafortunadamente, más manzanas podridas. Y bueno, eso ya es un tema de la justicia. Sí, exfiscal Moreno, pero ¿en qué momento usted se da cuenta que cayó en esa tentación y en algún momento usted empieza a pensar en todas esas personas víctimas del cartel de la hemofilia, de los diferentes carteles que de alguna u otra forma afectaron directamente la salud de los colombianos? Pues, María Camila y a la mesa, uno en ese momento, en algunos casos, como éramos un cartel, hace caso, hace parte, cumple con su función, pero está envuelto en todo el tema de corrupción. Y como es corrupción judicial, digamos que el tema no era propiamente la corrupción donde se robaban los dineros, sino favorecer en las investigaciones a las personas, a los aforados, congresistas. Ya todo eso el país lo conoce. Y sin duda hemos pagado no solo con la libertad. Yo perdí todo mi patrimonio, fui excluido de la función pública, pero ¿en qué momento? Me doy cuenta cuando ya formalmente, lo he dicho en los escenarios judiciales, un magistrado me invita a que abramos una oficina para hacer esto, para darle apariencia de legalidad a lo que son realmente actos de corrupción. Sí, señor Moreno, usted obviamente cuando ya colaboró con la justicia pues confesó en contra de estos magistrados y pues también de congresistas y gracias a eso pues se pudo también llegar a procesos con ellos, pero quiero preguntarle, ¿usted se siente conforme con eso, con lo que pasó con el cartel de la toga o todavía falta por caer gente? Oh, sin duda hay todavía mucho que hacer por parte de los órganos encargados de administrar justicia. No es fácil tomar esa decisión, no es porque es en poner en riesgo la vida. Uno ya pues está cumpliendo su sentencia y todas las sanciones a que haya lugar, pero tomar esa posición de colaborar con la justicia en un país donde la vida no vale nada, donde por 100.000 pesos te pueden quitar la vida, no es una decisión sencilla. Yo lo hice porque quiero hacer las cosas bien, porque quiero una segunda oportunidad, porque a pesar de mis errores quiero el día de mañana poder mirar a los ojos a mi hija y decirle, me equivoqué, pero me levanté. Y tengo la autoridad moral para decirte, hija, haz esto o no hagas esto. Y por eso tomé esa decisión en su momento, gracias al doctor Pedro Enrique Aguilar, mi abogado, que fijó esa posición. Me dijo, no, aquí no puede hacer nada más que cooperar. Usted no puede asumir una decisión. Y si quiere contar con mi defensa, esa es la línea que vamos a tomar. Y se lo debo agradecer públicamente a Pedro Enrique, mi abogado, que me ayudó a tomar esa decisión. Y creo que fue lo mejor que hice, porque mucha gente no llegó a pensar que eso se podía dar y se da en las altas cortes, en este caso la Sala de Casación Penal. Sí, cuando usted dice que todavía falta mucho por parte de la justicia, ¿qué es lo que falta? ¿Contra quiénes? O sea, ¿qué nombres, qué personas todavía, están involucradas y la justicia no ha actuado? María Camila, yo debo guardar una reserva y un principio de oportunidad. Digamos que esas preguntas las debe contestar los órganos encargados de adelantar esas investigaciones. Yo creo que ustedes son los que deben preguntarle a los encargados de qué falta, qué está pendiente. Yo estoy presto a todos los llamados que me hagan de los diferentes despachos judiciales donde tenga el compromiso de mi principio de oportunidad, que es seguir cooperando, seguir declarando. Hay procesos obviamente que se han demorado por diferentes circunstancias, pero ahí están. Hay otros que son ustedes, los medios de comunicación en este caso, que deben preguntar qué está pasando, porque debo decirlo, yo no lo volví un tema personal en el sentido de creer que esas personas son mis enemigas. Simplemente mi compromiso es de decir la verdad y de que todo esto el país lo conozca como en efecto lo he venido haciendo. Señor Moreno, usted, como lo dice, pues nuestro tema del día
busca una segunda oportunidad y esto lo va a hacer a través de el medio en el que ahora trabajará, que se llama Nación Paisa, y siendo jefe de contenidos especiales para este medio. ¿Cómo transmitirle credibilidad a toda una audiencia, a todo un país, pues teniendo en cuenta los antecedentes suyos? Yo creo que todos merecemos una segunda oportunidad, no solo en el escenario judicial, los que somos padres, respecto de nuestros hijos, respecto de nuestros amigos, incluso en el escenario sentimental, y no hablo simplemente de deslealtades o infidelidades. Tu pareja se puede equivocar. En el caso nuestros, o en el caso mío, yo creo que soy merecedor, como cualquier ciudadano, a una segunda oportunidad, y no porque lo diga yo, la misma ley penal lo prevé. Una finalidad de la pena, además del castigo, es la resocialización, es decir, que la persona pueda volver a la sociedad. Y eso se hace porque si no, esas personas pospenadas seguirían en el lado de la ilegalidad. Y la solución para el problema social del delito es pretender que esta población vuelva a la sociedad. Y para que vuelva a la sociedad se requieren segundas oportunidades, como lo ha impulsado Joana Bamón, una fundación. No conozco a esta periodista, a esta actriz, pero ha hecho una labor muy bonita, dándole e impulsando segundas oportunidades para la población penitenciaria. Entonces, sin duda es importante. Muchos no quieren ni siquiera una segunda oportunidad. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Quieren seguir en el viejo camino. Y los que tenemos una segunda oportunidad, como lo dijo Sun Tzu en un librito que tiene, El arte de la guerra, dice que las segundas oportunidades, o mejor, las oportunidades se multiplican en la medida que se aprovechan. Y cuando uno se ha equivocado y ha vivido la consecuencia del error, la decepción que uno ocasiona, el dolor en un padre, en una madre, uno realmente quiere aprovechar esa segunda oportunidad. Uno sabe qué es equivocarse, uno sabe qué es caerse, qué es golpearse. Entonces yo creo que los que tenemos, gracias a Dios, esa segunda oportunidad, en el caso mío de Nación Paisa, que me da la oportunidad de aportar desde mi conocimiento, desde mi intelecto, es algo que no vamos a desaprovechar. Y hacer un trabajo, aprender de todos ustedes, periodistas. Tengo mucho que aprender y tratar de informar, de hacer bien la tarea. Eso es una cosa que le agradezco a Dios, a la Nación Paisa y a todos los que creen en una segunda oportunidad. Sí. Señor Moreno, justamente con ese recorrido que usted ya lleva a cuestas, que nos está mencionando hoy aquí en W Fin de Semana, yo quiero preguntarle con qué facilidad un funcionario público en Colombia puede caer en este flagelo enorme de la corrupción. ¿La tentación está latente diariamente? ¿O por el contrario, usted le apostaría a un nuevo cargo público justamente para luchar contra esa corrupción? No. Ya, mi rol es diferente, mi proyecto de vida es diferente. Yo creo que sí quiero aportar, sobre todo para los que no se han equivocado, no lo hagan, que mi vida sea un espejo, un ejemplo para ellos de las consecuencias. No pienso, primero estoy inhabilitado, pero aun cuando pase esa inhabilidad no es de mi interés. Yo encontré otro proyecto de vida tratando de ayudar a las personas privadas de la libertad a través de una fundación, porque hay mucha necesidad. Digamos que siempre pensamos en los crímenes atroces, pero ahí nadie está exento de un proceso penal. Alguien en un semáforo se pasa el semáforo, atropella a alguien y puede cometer un homicidio culposo y va a la cárcel. Una inasistencia alimentaria, una injuria, una calumnia, en fin, hay muchas conductas que nadie está exenta de cometerlas, y ir a un proceso penal o tener una sanción penal, y hay muchas personas que requieren ayuda de todo tipo, herramientas para enfrentar esa privación de la libertad, para no perder su hogar, para volver a la sociedad, y tenemos esa intención de hacerlo. Sí, exfiscal, pero digamos, entiendo que usted dice, no volvería desde el sector público, ya estaría desde la fundación ayudando, pero entonces en lo que usted logró percibir cuando estaba en un cargo público, ¿qué tan fácil es que los funcionarios que tenemos hoy en el país caigan en esa tentación, en el día a día, en las personas que les tocan la puerta, en las llamadas? Cuéntenos un poco de eso.
Bueno, es muy fácil, digamos que el problema de la corrupción es un problema sistémico, universal, de la naturaleza, del ser humano, no solo Colombia vive ese mal y nadie está exento, nadie está exento y sobre todo los jóvenes funcionarios, el que llega a un cargo, porque muchas veces se piensa que ese es otro error, que lo que se está haciendo no es corrupción, cuando sí es corrupción, ayudar a un conocido, a un amigo. Muchas veces la motivación no puede ser o no es el dinero, pero sí es una cercanía ideológica o de algún grupo de sector universitario o académico, y eso también es corrupción porque se pervierte la justicia. Nadie está exento. Yo creo que es importante mirar las consecuencias de los que ya hemos pasado por la luz de la justicia y entender que las consecuencias son nefastas, y también los invito que tengan independencia, porque muchas veces se ven inmersos en las aguas de la corrupción por mantenerse en el cargo, por no decirle no a un superior, por obedecer. Digamos que hay muchos intereses en algunos cargos o en el que yo estuve, y invito a todas esas personas, a esos directores, a esos funcionarios, que tampoco sucumban a esas órdenes que ordenan pervertir o cruzar la ley, que muchas veces es preferible hacerse al lado, renunciar a ese cargo, que por cumplir una orden mantenerse en él, más adelante sean judicializados o procesados, como se está viendo hoy en día. Señor Moreno, entiendo que por distintas razones pues no puede hablar sobre su caso judicial en particular y sobre todo lo que está cursando en la actualidad. Sin embargo, sí quisiera preguntarle con respecto a la colaboración que usted tuvo con las autoridades norteamericanas y con su proceso. ¿En algún momento usted pensó me van a matar por toda la cantidad de información que estoy dando acá en las autoridades, con las autoridades de Estados Unidos? Sí, son riesgos que uno sabe que está corriendo, y más en un país como el nuestro, donde esa ha sido la constante, donde desafortunadamente el sicariato existe. Y sí, son riesgos que uno corre, pero no existe otra forma, en mi opinión, de tener esa segunda oportunidad de hacer bien las cosas, de, pese a haber hecho daño con esas acciones, también tratar de enmendar ese daño. Y Dios quiera que no nos cueste la vida, pero es un riesgo que uno decide tomar. Entonces, eso es algo que espero que no me pase, pero es posible que pueda pasar. Señor Moreno, usted al comienzo de esta entrevista decía que literal había perdido absolutamente todo. Y yo sí quisiera saber qué está haciendo hoy en día, cómo son sus días, qué está haciendo para recuperar lo que en un momento perdió. Bueno, uno cuando recupera su libertad es un volver a nacer y tiene una reestructuración de prioridades. La primera de ellas es recuperar el tiempo perdido con sus seres queridos, los que estuvieron ahí. Esa es la primera prioridad. Obviamente tenemos obligaciones como padre que soy, como hijo, y pues nos toca seguir adelante. Por eso agradezco a Nación Paisa, que es un medio que me dio la oportunidad de aportar como abogado, y aprender de ustedes, los periodistas, en una redacción que estamos trabajando con corazón, con pasión y con dedicación. Obviamente no dejo de escribir. Terminé un libro que estamos negociando con una editorial para que salga a la luz muchas cosas que he querido contar, lo que fue mi vivencia en Estados Unidos, en estas cárceles colombianas, la decepción de muchos supuestos amigos poderosos, en fin. Y también terminando un libro, quiero volver a la academia, vuelvo a la academia y dar un cursito de procesal penal, y estoy terminando un libro sobre la extradición, el ABC, porque aquí desafortunadamente pocos manejan esa figura. Los que vivimos el proceso de extradición muchas veces llegamos a Estados Unidos y nos toca cambiar de abogado porque
no es lo que esperábamos, no es lo que se acopla a la necesidad de ese proceso. Y doy un par de recomendaciones. ¿En qué me estoy enfocando? En hacer las cosas bien, en resarcir todo ese daño que ocasioné, en aprovechar las segundas oportunidades para que éstas se multipliquen. En eso me encuentro, María Camila, en eso me encuentro. En estos días también van a conocer pues ya esa faceta de redacción, de editor, haciendo entrevistas, tratando de opinar en los temas de importancia nacional, como lo fue esta semana, el impulso que hace el ministro de Justicia, el Gobierno Nacional, para las personas privadas de la libertad, puntualmente no solo respecto a las segundas oportunidades, sino para que esas personas puedan ir a trabajar y regresar a su centro de reclusión. Apoyamos ese tipo de iniciativas con cifras, con argumentos, sí, con posiciones de la Corte Constitucional, en fin. Ese es hoy el día a día de Gustavo Moreno. Exfiscal, ¿por qué hacerlo desde el periodismo? ¿Por qué esa segunda oportunidad, digámoslo, para usted, que antes era fiscal, el SAR anticorrupción? ¿Por qué ahora desde el periodismo? ¿Qué le llamó la atención y cómo le llegaron a abrir las puertas de esta casa editorial? Bueno, sin duda muchas cosas del país hoy se mueven y se mueven para bien por la opinión pública. Temas de corrupción salen avante, en lo que tiene que ver con la justicia, proyectos de ley, iniciativas legislativas. Entonces, sin lugar a duda, la opinión pública, el periodismo, los medios de comunicación juegan un papel importante en un Estado democrático como el nuestro, donde muchas cosas pasan de agache. Entonces, se me dio esa oportunidad, personas que me conocían, teniendo en cuenta primero, ese deseo de darle una segunda oportunidad a alguien como yo, y segundo, también teniendo en cuenta la formación académica. Digamos que una de las cosas que a mí me duele conmigo mismo, al haber cometido todo este tipo de errores y delitos, es haber perdido tantos años de esfuerzo y de estudio que voy a haber enfocado en la academia, en ayudar, en construir. Porque pues esto de los delitos que cometí trae un lastre y mucha censura y señalamiento y incluso llega a cuestionar esa formación académica. Eso me duele porque yo decidí estudiar mi carrera por pasión, por convicción, como proyecto de vida. He sido un apasionado de los libros, del estudio, de la cátedra, y eso pues una de las cosas que parcialmente perdí con ese tipo de decisiones nefastas que tomé. Entonces vieron seguramente esa formación, pero también ese ser humano arrepentido, con ganas de hacer las cosas bien, con ganas de aprovechar al máximo una segunda oportunidad, con ganas de rehacer su vida y aportar, de corregir, de enmendar, de decirle, oiga, los que la cagamos, los que la hemos embarrado, también podemos levantarnos y darnos la oportunidad con hechos de demostrar de que se pueden hacer las cosas bien, sobre todo cuando ya pagamos, sobre todo cuando ya resarcimos y sobre todo en mi caso particular, que incluso colocando mi vida en riesgo, porque declaré no en contra de Pedro Pérez, sino de poderosos de la justicia, poderosos legislativos, poderosos incluso empresarios, y lo hice siendo solo yo, Gustavo Moreno, contra el mundo. Y también ellos reconocen valentía en esas acciones, reconocen coraje en esas acciones y aprovecho para darle nuevamente gracias a Nación Paisa e invito a otros sectores a que den oportunidades, segundas oportunidades. Es importante para construir país. La población penitenciaria supera los 120.000 actualmente al día de hoy, no los que ya recuperaron. 120.000 privados de la libertad. Y esas personas también merecen una segunda oportunidad. Mire, y qué decirle a la gente que hasta ahora lo está oyendo a través de los micrófonos de W Fin de Semana y que dicen, ahí está el exfiscal anticorrupción, el corrupto, y que no creen en usted y que dicen, ese señor no se merece una segunda oportunidad. ¿Qué decirle a la gente? No, pues este mensaje no solo va para ellos, sino para estas personas que también necesitan una segunda oportunidad y algunos o todos no se las quieren dar. El primero que se debe dar una segunda oportunidad es uno mismo, en creer en uno, en saber que lo puede intentar y demostrar, porque el paso del tiempo es importante,
que con hechos, posiblemente esas personas a futuro pueden decir, vea, me equivoqué. Oiga, este tipo se aprovechó. Oiga, está haciendo las cosas bien. Oiga, qué bueno que otros emulen eso. Entonces, tener esperanza a futuro de que esas personas que no quieren o no creen en las segundas oportunidades con los hechos puedan ver de que sí es importante, que sí es valioso y que sí es necesario. Y yo me imagino, exfiscal, que usted ahora desde el periodismo pues va a ser implacable con respecto a los temas de corrupción que se viven en el país. Estamos viendo cómo se roban la plata de los niños, cómo se roban la plata en distintas zonas del país, el erario. En fin, me imagino que ahora desde el periodismo va a tener otro ángulo, ¿no? La experiencia, no solo como fiscal, sino también, digamos, fui defensor fiscal y reo privado de la libertad, entonces tengo una visión panorámica del derecho penal y sin duda podré opinar con experiencia vivida e investigar, sí, apuntaremos sin lugar a dudas a esos escenarios y con valor, digamos que lo hice en su momento, teniendo en cuenta que me podían privar no solo de mi libertad, sino de mi vida, y decidí asumir ese reto. Vamos a asumir este reto con la idea de hacerlo bien y sobre todo de el reto también de que hay muchos ojos todos puestos sobre mí y que lo que yo haga también va a generarle segundas oportunidades a otras personas. Entonces quiero hacerlo bien, debo hacerlo bien y tengo la disposición y el corazón puesto en esta oportunidad. Señor Moreno, estando usted desde adentro y conociendo cómo funciona la corrupción, ¿no pierde un poquito las esperanzas de que, digamos, justamente esa corrupción se pueda erradicar y que todo funcione como debería ser? No pierdo la esperanza porque yo soy un ejemplo de que la justicia sí opera, que sí llega incluso a los más poderosos. Obviamente hay mucho por hacer y por eso es muy importante la labor que ustedes juegan desde los medios de comunicación y pienso que lo peor que podemos sufrir todos los colombianos es la indiferencia y luego sí hay que seguir intentándolo. Hay gente buena, hay gente capaz, hay gente que puede hacer el cambio y lo podemos hacer. Lo importante es no ser indiferentes, María Camila. En ese libro que va a sacar y que vamos a estar muy pendientes de esa publicación, habla de nombres, revela cosas que tal vez no sabemos. Sí, sin duda, pero quisiera dejar eso para el libro, no mezclarlo con esta nueva faceta, pero sí, hay cosas que pasaron de agache y repito, tuve el carácter, tuve la valentía y eso no lo he perdido para seguir llamando las cosas por su nombre. En el caso nuestro la embarramos, nos corrompimos, yo pagué, eso implica, lo de menos son las sanciones, esos enemigos poderosos que seguramente me llevaré hasta el día que me muera o ellos. Pero a veces eso es más riesgoso que el mismo asumir las culpas. Entonces, sí lo hago porque también me da coraje que muchos que posan de adalíes y de referentes de lo bueno y de lo que el país espera sean realmente unas personas corruptas y corrompidas. Desde ya vamos a estar muy, muy atentos a la publicación de ese libro. ¿Cuándo va a ser? Más o menos para estar pendientes. Yo creo que está después de Semana Santa, va a estar disponible, María Camila. Perfecto, pues estaremos atentos, muy atentos a la publicación de ese libro y también desde su labor como periodista. ¿Tiene alguna investigación de corrupción para publicar en su nuevo medio de trabajo, de comunicación? Por ahora estamos llegando, conociendo el equipo, aprendiendo. Arrancamos con este tema de la reforma penitenciaria, la reforma penal, mejora el Código Penal, pero sí, apenas estoy acoplándome al equipo, aprendiendo de ellos, pero sí hay temas que vamos a poner y compartir, sobre todo. Lo importante es que
el país, ustedes crean en las segundas oportunidades, sobre todo a los que ya hemos pagado con nuestra libertad, con nuestro patrimonio, con las sanciones de todo tipo, sociales. Es importante, María Camila, hoy que usted vuelva a su casa y piense en las segundas oportunidades, con su vecino, con sus hijos, con sus amigos. El que no las ha dado, las dé. El que no las ha pedido, que las pida e intente hacer las cosas bien. Eso es importante, eso construye país, eso mejora la sociedad. Es el exfiscal anticorrupción, Gustavo Moreno, con un nuevo cargo, con una nueva vida, ahora en el departamento de Antioquia. Y vamos a ver cómo le va, le deseamos lo mejor y bueno, suerte con lo que queda también en ese futuro judicial y suerte con su libro y con sus investigaciones y con todo ahora desde este lado del periodismo. Muchas gracias por haber estado con nosotros en primicia en W Fin de Semana, exfiscal. María Camila, a usted muchas gracias y a todas las personas que nos escuchan. A ustedes y nuevamente impulso esa iniciativa del Gobierno Nacional a las segundas oportunidades en todos los escenarios, no solo para los pospenados. Es importante creer y dar segundas oportunidades.